Bien, vamos a leer la escritura para aclarar un tema bien importante que se menciona aquí de manera recurrente. Es un asunto que es de continuo mal interpretado. Entonces, vamos a poner aquí para que con algo más de luz. Vamos a leer en el libro de Job y vamos a Job capítulo 1, versículo 6. Bien. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de los ángeles. Hay versiones que dicen los hijos de Dios. No. Estos son los hijos de los ángeles, entre los cuales vino también, o sea que ellos vinieron en su naturaleza. Entonces, vinieron los hijos de Yahweh y vinieron en su naturaleza. Pero los hijos de los ángeles es decir, los mensajeros, es decir, los profetas. De tal manera que aquí estamos hablando de los hijos de los profetas. Ok. Entonces un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de los profetas. Ok. Entre los cuales estaba también Satanás. Aquí hay un enredo de transliteración. O sea que ellos se presentaron en carne. Ellos no se presentaron espiritualmente. La reunión era que ellos estaban delante de Yahweh en asamblea. Ah, ok. Entonces, vamos a ver. Esta asamblea pudo haberse reunido allá en Uz, en la tierra de Edom. Eso es al costado suroriental de Jerusalén. Al otro lado del mar. Ok. Y estamos viendo que esta es un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto y temeroso de Yahweh. Más adelante en el capítulo 27, 3 y 4 nos muestra qué tenía Job. Job era uno de esos profetas, era un ungido de Yahweh, era un mensajero de Yahweh. Lo dice perfectamente en ese capítulo 27, 3 y 4. Bien, y él tenía hijos, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Luego los que estaban reunidos, él oraba mucho por sus hijos porque eran jóvenes. Seguramente él decía que habían blasfemado contra Yahweh en sus corazones. De esta manera hacía todos los días un rito. Bueno, y un día se presentaron delante de Yahweh los hijos de los profetas, una asamblea. Se presentaron físicamente. ¿Por qué digo físicamente? Porque cuando se habla de Satán en hebreo, se está hablando es de el adversario, es decir, se está hablando del cuerpo natural, el cuerpo que es adversario del alma, de la nishma, no de la nefes, no de la mente, sino propiamente de la nishma. Oye, para que ustedes entiendan el asunto de la nishma, en el Génesis capítulo 2, versículo 7, Yahweh insufló nishma en el cuerpo viviente. Entonces, ya teniendo eso en claro, entendemos aquí que el adversario de la nishma, del alma, es decir, el Satán, que llaman, en hebreo se dice Satán, aquí traducido al español es adversario, ellos estaban
reunidos en asamblea físicamente. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Es decir, que de entre ellos hubo uno que tuvo conversación directamente con Yahweh. Y ahora vamos a ver que eso es así, según algunas citas bíblicas. Podemos comprender más esta lectura, incluso se ve en los evangelios. Nos vamos a ir ahora a los evangelios para comprender esto de lo que les estoy hablando. Por eso, cuando leemos la escritura, cuando nosotros empezamos a leer la escritura, la leemos de una manera que tenemos el velo, porque estamos viéndola conforme a pasiones y razones, pero no a espiritualidad. En un comienzo nos pasa que es como una cuestión idílica, ¿no? Pero a medida que el Eterno nos acerca en el creer, vamos dándonos cuenta, el velo cae y lo que nos vamos dando cuenta es de la verdad del Evangelio y de lo que nos quiere realmente decir Yahweh por medio de la Escritura. Porque la Escritura finalmente es un instructivo que es comprendido por los que buscan a Yahweh de sincero corazón, esto es, en espíritu y en verdad. Entonces nosotros llegamos, sí, buscando a Yahweh de sincero corazón, pero aún mientras el Eterno hace la obra con nosotros, nosotros tenemos ese análisis según mente natural en muchos aspectos. Y no caemos en cuenta que la Escritura está leudada, que la Escritura ha pasado por diferentes métodos de transliteración y de traducción. Entonces tenemos un asunto de una Escritura bien leudada, además que está escrito, así fue revelado, así está profetizado que la Escritura iba a ser leudada. ¿Por qué era necesario que fuera leudada? Porque precisamente para eso es el Espíritu. El pacto, el nuevo pacto es que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, es decir, Yahweh mismo, va a venir a pastorear su rebaño y va a guiar a su rebaño, ¿no? Él es el que nos guía, nos enseña, por el Ruach HaKodesh. Una pequeñísima porción del Espíritu Yahweh cubre sobre todos nosotros los que le buscamos de sincero corazón y sobra para todos los que quieran venir además de todo. Bien, entonces un día vinieron a presentarse. Vamos a ver si esto está operando bien. Sí, está operando bien. Entonces un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de los ángeles, de los mensajeros, de los profetas, entre los cuales vino también, o sea, venían también físicamente. Pero vino uno que venía en su naturaleza, específicamente por lo que detectamos, discernimos aquí en la lectura. Vino uno que venía no conforme a alabar a Yahweh y a honrar a Yahweh, sino venía como estos. Voy a leer Juan 12 para que me comprendan. Vamos a leer San Juan, Juan. ¿Sí es Juan? No, esperemos que sea Juan. Aquí estoy diciendo que es de pronto Juan. Tanto la Escritura es un mar de conocimiento. Un mar infinito de conocimiento. A veces uno se detiene en una frase años. Esto es 8, Juan capítulo 8. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. San Juan, Juan capítulo 8, versículo 30. Luego dice, luego está escrito, luego dijo Yeshua a Mashiach a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, como siempre responden, porque esto es desde el antiguo, esta respuesta no es nueva, siempre responden igual.
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. O sea, además se les olvidó la historia, porque fueron esclavos 225 años y 85 años adicionales fueron oprimidos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace transgresión, todo aquel que escucha va conforme a su naturaleza, es decir, conforme a su Satán. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no haya cabida en vosotros? Porque se acercaron según carne, según Satán. No se acercaron según espíritu. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, según naturaleza, según carne. Y respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Creer a Yahweh. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Yahweh. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, del Satán, de su naturaleza, no del Abraham conforme al Espíritu. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Yahweh. O sea, están diciendo que son hijos de Yahweh, que no son hijos de Satán, no son hijos de fornicación. Algunos incluso se han atrevido a decir que esto tiene que ver con José y María, y eso no es cierto. Perturban la escritura con esas mentes perversas según Satán. Y Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Yahweh, ciertamente os daríais a mí. No se dice amaríais porque eso es deseo, y en el Evangelio realmente se habla del dar. Os daríais a mí. Ya lo he hablado varias veces, aquí en esta Biblia incluso está caridad, bondad, piedad. Y todo lo cambiaron por el término amor. Eso es una reforma nueva de gente satánica, gente llevada por la teología, gente que cada día busca pervertir y manejar según naturaleza, es decir, según Satán, el Evangelio. Pero no pueden, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, está presente en la iglesia revelando las cosas como son. Está en la congregación revelando las cosas como son. Entonces Yeshua, el versículo 42, Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Yahweh, ciertamente os daríais a mí, porque yo de Yahweh he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y esto me hace acordar de, ¿sabes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lees? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Su oído no estaba apto para entender los asuntos espirituales porque estaban oyendo según carne. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el adversario, es decir, la naturaleza, el Satán. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, o sea, queréis actuar conforme a naturaleza, conforme a homínidos, conforme a bestias, matando a piedra. Eso es lo que les gustaba hacer a ellos. Portarse como homínidos, como uga-ugas, como aparecen ahora en algunas producciones de comerciales. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando la persona está en su naturaleza siempre está mintiendo. De hecho, les informo que incluso aquí en la escritura me encontré esa frase, que engañan, nacieron para engañar y ser engañados.
Hay una meditación que hice yo en estos días, precisamente hace unos años, diría yo, que cuando las sectas, todo lo que tiene que ver con teología, que son todas las iglesias, incluyo al Islam, porque el Islam habla de Dios. Nuestro Dios es Alá, dicen así. Entonces todo lo que tenga que ver con el término Dios es teología. Entonces, Dios, Deus, Zeus. O sea, todo el mundo tiene que ser fiel a Dios. Esto es a Zeus. Entonces, Zeus, ¿qué es? Mito. Y si alguno ha estudiado programación neurolingüística, pues entiende la ecuación. Dios, Deus, Zeus igual mito. Fiel, y están enseñando que deben ser fieles a Dios. Es decir, deben ser fieles al mito. Es decir, que están programados para engañar y ser engañados. Es así de simple. Busquen cualquier analista de programación neurolingüística y les va a decir, eso que acaba de usted decir es totalmente cierto, así trabaja el cerebro humano. Bien, pues así los tienen controladitos con la teología, todos los grupos religiosos, ¿cómo les parece? Engañando y siendo engañados. Bien. ¿O es que acaso en la tierra no ven cómo la gente miente olímpicamente todo el tiempo? Esto es una olimpiada, la olimpiada de los mentirosos. ¿Quién engaña a quién? Les cuesta mucho decir la verdad, es una tortura decir la verdad. Porque el Satán, es decir, el adversario, tiene mucho dominio sobre la naturaleza. Y si ustedes supieran esa frase célebre que le encantaba tanto a mi esposa, la verdad os hará libres. Hablar con la verdad es clave en este pasar, en este transcurrir de la vida. Pero primero está la hipocresía. La hipocresía, precisamente de lo que hablaba Yeshua aquí más adelante, lo dice, la hipocresía de ciertos fariseos. Porque acordémonos que Yeshua era fariseo y los apóstoles eran fariseos. Pero había ciertos fariseos que yo los he calificado como de la línea de los herodianos, que eran los propensos a estas cosas por cuestiones económicas y políticas. Porque donde hay plata, la mente se corrompe. Entonces ahí está el asunto del Satán. Bien. Entonces, ¿quién de vosotros me redarguye de transgresión, de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no... A ver, esto es clave. Voy a leer de nuevo desde el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay una cita bíblica precisamente, porque a mí me gustan esas citas. Vamos a ver si la encuentro yo acá. De pronto la encontramos aquí. Sí, y ahora miramos eso en Efesios capítulo 2. Entonces, porque es mentiroso y padre de mentira. Y voy a irme un poco más profundo para entender esto, porque es que como todo lo mitifican, como están bajo la teología, entonces todo es mito. A ver, acordémonos, Dios, Deus, Zeus, entonces Teos de teología, de Deus, de Zeus, todo está mitificado. Entonces la mente no quita el velo para entender realmente lo que se está diciendo. Pero por un momento, hagan el siguiente ejercicio simple y elemental. La naturaleza, ¿de qué está compuesta? Precisamente en Efesios 2, vámonos a Efesios 2, y estos apóstoles no eran simples religiosos, no, estos apóstoles eran varones espirituales. Y cuando hablamos de espirituales no significa ignorantes, todo lo contrario. Para poder hablar estas palabras como las hablaban ellos, les informo que se necesita mucho conocimiento. Mucho, pero mucho, mucho, mucho.
Miren esto y para que comencemos a analizar de qué estamos hablando, por qué cuando la persona entra según su naturaleza miente. Capítulo 2 de Efesios dice, versículo está escrito, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos. O sea, el alma estaba muerta, aunque estaban vivos en su cuerpo viviente, sus almas estaban muertas. Eso es lo que está diciendo aquí, estaban muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, es como exacto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí entramos en lo tocante a por qué es eso mentira. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Y yo creo que, para que me comprendan, voy a hacer un movimiento aquí rápido. Vamos a ver si logramos hacer esta operación aquí rápida. Porque quiero mostrarles un asunto. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos hacer esta operación acá. Esta es una meditación de esas bien improvisadas, pero a veces estas meditaciones improvisadas como que son bien interesantes. Lo que pasa es que dije, esto hay que decirlo. Entonces, ¿qué significa eso del príncipe de la potestad del aire? Hay cosas que la ciencia, aunque ustedes no lo crean, en cuanto a ciencia el hombre estaba muy avanzado en cuanto a conocimiento. Cada palabra tenía un sentido muy profundo. Y aunque durante el tiempo de los griegos, e incluso dentro de la era de los hebreos, había mucho conocimiento, mucha ciencia, esta ciencia sí, ciertamente estaba llena de mito, pero ellos estaban buscando la verdad como hombres de ciencia, como hombres de estudio, ¿no? Y hablamos de todos esos filósofos. Pero esos filósofos no podían hallar la verdad porque estaban actuando conforme a su nefes, es decir, conforme a su satán, que es engaño. Entonces no lograban comprenderlo, pero sí lograban observar cosas interesantes. Entre esas cosas interesantes alcanzaban a capturar cosas como esta que vamos a mencionar aquí. Vamos a... Ops, que vaya la... ¿Dónde está el tablero? Perdón, vamos a ir colocando esto ahí. Entonces, ellos entendían que el príncipe de la potestad del aire, ese ser invisible que era el aire, de eso que era invisible, de eso estaba hecho todo lo que no se veía. Y llegaron a tocar digámoslo así, en su pobre mentalidad, porque pues estaban condenados por la carne, por su naturaleza. No estaban viendo conforme a espíritu. Ellos estaban viendo que en eso físico, de eso físico que no se veía, estaba hecho lo que no se veía, y eso era esa potestad del aire, eso invisible, ese príncipe de la potestad del aire. Ya lo vamos a ver. Y quiero que vean realmente esta figura para que les ayude. A ver, ábrete Sésamo. Mientras que abre, bueno, ya. Entonces aquí vamos a ver. Creo que es esta. Vamos a ver si la encontramos rápido. Ahí está abriendo. Entonces, a eso que era el príncipe, la potestad del aire, terminaron llamándolo en un momento dado eso como algo indivisible. Para ellos en esa época el átomo era indivisible. Estamos hablando del siglo IV, V, antes de que naciera Yeshua Mashiach. Ellos ya estaban en eso.
Entonces, ¿por qué estoy citando esto? Porque el hombre ya tenía este conocimiento y está hablando del principio de la potestad del aire, porque están hablando de la fuente de la naturaleza. Aquí estamos viendo lo que es el Satán, pero vamos a ver aquí este circuito. Espero que lo estén viendo ahí, si alcanzan a verlo. Sí, vamos a acercarlo, vamos a aproximarlo. Vamos a aproximarlo. Bien. La improvisación, pero vale la pena que lo vean. Entonces, esto lo llamaron átomo. Demócrito, al observar ello minúsculo, invisible, es decir, indivisible, así lo llamó átomo, por ser indivisible. Bien, ¿por qué les cito esto? Porque es que los hombres meditaban, tenían ya esa mentalidad y entendían que el príncipe de la potestad del aire, ese ser invisible, de lo que estaba constituido todo, era el que dominaba la naturaleza humana, porque la naturaleza humana estaba hecha de eso que no se veía, de ese átomo. De hecho, luego descubren que el átomo está hecho por la palabra de Yahweh, ¿no? Juan hace esa gran meditación y por el Espíritu le ha revelado ese hallazgo fue muy grande para la humanidad, entender que todo había sido hecho por la palabra, incluyó el átomo. Ahora, pues, por supuesto, decir que el átomo es indivisible es ridículo, porque hoy entendemos que hay partículas y biopartículas, partículas atómicas. Pero quiero ir al pensamiento de esa época para entender este escrito y para entender qué es lo que están diciendo. Pues cuando están hablando del conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está hablando desde los que andan según su naturaleza, según esa fuente de la naturaleza. Como no se ve, entonces he ahí que parte el principio de todo eso, el principio de la potestad del aire, a lo que ellos lo consideraban algo indivisible de átomo. Ellos ya sabían que esta naturaleza, la carne, el cuerpo homínido viviente, ellos ya sabían que esa naturaleza estaba constituida de partículas atómicas. Bien, esta naturaleza obedece a todo lo que es la operación atómica, en un continuo cambio, una continua transformación. De hecho, nosotros todos los días somos un nuevo ser físicamente. La piel de nosotros en la noche muere, sale una nueva piel, todos los días. Todos los días vivimos ese ciclo. Nosotros tenemos en la melatonina 66 cambios según algunos biólogos que han hecho ese estudio. Entonces nosotros vivimos en un cambio continuo y nuestra naturaleza pues está en un continuo consumo para poderse sostener. Es muy diferente a la Nishma, que fue introducida en el cuerpo humano, en el cuerpo homínido, que lo hizo humano, que lo hizo alma viviente. Vamos a aprovechar y vamos a ver este asunto antes de continuar con las lecturas. Vamos a ir desde acá, para que ustedes vean cómo opera todo el asunto. Entonces aquí estamos viendo nuestro ser, aquí estamos viendo al Satán, aquí en esta parte vemos al Satán, este es el Satán, que es todo el tronco cerebral, donde llegan todos los estímulos del sistema nervioso, ¿no? Entonces nuestra mente está controlada totalmente por el sistema nervioso. Entonces digamos que en cierta forma se hacía una analogía del comportamiento de nuestro cerebro, de nuestra mente natural, como todo está controlado por toda la información que llega por medio de la médula espinal.
Eso pasa con el racional y el pasional, o sea, con el hombre natural. Pero ya con el espiritual se manifiesta es el alma. Entonces, aquí lo vemos ya más cercano, cómo es esa operación, cómo la serpiente, es decir, ahí podemos ver el tronco de la serpiente, subiendo al árbol del conocimiento, es decir, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, donde nunca nos debimos haber metido. Nosotros simplemente debimos haber seguido, nuestras almas debieron haberse sujetado a solamente discernir, no permitir razonar. Cuando usted piensa mucho, cuando usted piensa, razona o se deja llevar por sus pasiones, pues nada de eso es cierto, porque la naturaleza lo que hace es construir cosas, ilusiones. La mente está continuamente haciendo un ejercicio de ilusiones. Todo lo que usted está pensando es falso, no es verdadero. Todo lo que piensa cualquier ser humano es falso, no tiene nada de verdad. ¿Por qué su mente tiene esa conducción? Bueno, ahí vimos toda la tradición del... Eso lo veremos en otro seminario de cómo se proyecta el cuerpo del ser humano. Aquí estamos viendo lo que acabamos de ver de la composición del ser humano, del átomo, de lo que está hecho todo, o sea, la potestad del aire, de lo que habla Efesios 2:2. La naturaleza. El adversario del alma, es decir, la materia en contra de la espiritualidad. Por eso está escrito, pues, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Cuando se lee la escritura tiene mucha sabiduría. Es una pena que se esté leyendo la escritura conforme a religiosidad, porque esto es ciencia total y absoluta. Primera de Corintios capítulo 2 dice, está escrito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Yahweh ha preparado para los que se han dado a él. Pero Yahweh nos las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, el espiritual discierne, el alma, que ese espíritu discierne lo que dice el Ruach HaKodesh, es decir, el espíritu puro de Yahweh, que nos revela, nos trae estas cosas. Porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Yahweh. ¿Esto cómo se logra? El alma se despierta por el creer a las palabras de Yeshua Mashiach, en que se compromete a darnos otro, nos habla de otra manera de intercesión, que es por medio del... Por eso necesitaba él irse, porque lo estaban viendo físicamente, y es necesario que los verdaderos adoradores se acerquen en espíritu y en verdad, no físicamente. Entonces, la nueva intercesión sería espiritual, por el Ruach HaKodesh del Padre Celestial, por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Yahweh, el Espíritu puro. Bien, entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Yahweh sino el Espíritu de Yahweh. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es decir, el de la potestad del aire, según naturaleza, según ilusión, mentira, engaño, sino el espíritu que proviene de Yahweh, es decir, el de la verdad, para que sepamos lo que Yahweh nos ha concedido. Eso es un asunto de Yahweh con cada uno, a cada uno le ha concedido, cada uno tiene un tesoro con Yahweh. Eso no está escrito. Eso es un tesoro que Yahweh le da a cada uno, se lo revela a cada uno. Es el plan que Yahweh tiene con cada uno, en la vida de cada uno. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Yahweh, para que sepamos lo que Yahweh nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, ojo a eso, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay que ver cómo las personas razonan la Escritura, y uno dice, qué absurdo, y dicen unas cosas
que son de locos. Hay unas cosas que uno dice, este tipo se pasó, o esta mujer se pasó de sofisma, ¿no? Porque se valen de sofismas para hacerse dar razones. No, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él son locura. Cuando yo comienzo a hablar y comienzo a decir que Yahweh le habla al hombre, más de uno me mira con los ojos redondos diciendo, este tipo está loco. Pero, a ver, ¿quién es el loco? El que cree que una imagen le va a hacer el milagro, la maravilla y el prodigio, una imagen que no tiene, como decía Yahweh allá por los profetas, no tiene oídos para oír, perdón, tiene ojos pero no oye, tiene oídos, perdón, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no hablan. Esos son los ídolos, ¿no? Así los describe Yahweh por los profetas. Pero entonces, ese que me tilda de loco es el que hace tales cosas. Y yo que estoy diciendo la verdad, que estoy diciendo que el que hizo todo esto nos puede hablar y que le podemos oír por el mismo espíritu, no lo cree. ¿Por qué? Porque está pensando con mente natural, razonando, o a lo mínimo con sus pasiones. No está discerniendo la verdad por el espíritu. La grandeza que tiene el ser humano es su nishma, porque el hombre es alma antes que cuerpo. El hombre realmente es un alma que vino a ocupar un cuerpo viviente. Eso fue lo que lo hizo alma viviente, porque el alma no conocía la vida, la conoce por medio del cuerpo viviente. Eso hay que entenderlo perfectamente. Es increíble, pero cierto. Muchos leen la escritura y siguen hablando que en la escritura siguen leyendo de esta manera y es absurdo. Y si no entienden el Génesis, ¿cómo pretenden entender el Evangelio si no entienden ni aún el primer capítulo, el segundo capítulo de la escritura? Entonces Yahweh Todopoderoso formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, hizo el cuerpo viviente. Y insufló en su nariz Nishma. Ojo, no aliento de vida, porque ya había tenido aliento de vida para darle la vida a ese cuerpo viviente. Está hablando de Nishma. Está escrito en hebreo Nishma. No está diciendo, no está escrito Nefes. Nefes está escrito en el 27 y antes en las criaturas cuando les da vida. Pero porque todo ser, todo animal, incluso hasta los vegetales, tienen una mente. En este caso, lo que se insufló en el hombre fue Nishma. Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes y lo que nos hace cercanos a Yahweh, que nosotros provenimos de Yahweh, porque somos espíritu, somos alma. Y todo espíritu proviene de Yahweh, del Ruach HaKodesh de Yahweh. ¿Qué es lo que está haciendo Yahweh? Sembrando vida en las almas. Eso lo dice la escritura, está escrito aquí en el instructivo. Entonces, para poder entender todas estas cosas, debemos comenzar por comprender bien el Génesis, el principio. Entonces, bien. Terminé aquí viendo. Y dice, pero el hombre, versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué pasaba aquí en Juan? Yahshua nada menos y nada más que la misma palabra que creó todo, el Hijo de Yahweh, estaba manifestándose ante ellos. Ellos ya le habían creído por todo lo que habían oído de él y por todas las maravillas que sabían que eran ciertas. Por eso habían creído en él. Pero no entendían sus palabras. Entonces, volviendo ahora sí a San Juan capítulo 4, vamos a volver aquí.
Espero que no quede yo tan encima. Vamos a correr. Eso. Bien. Entonces, ¿qué dice en el Evangelio según Juan? Vamos en el capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es la naturaleza hablar de todo lo engañoso, porque la naturaleza todo es una ilusión, en tanto que la espiritualidad es una verdad. Porque es mentiroso y habla y es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Yahweh, las palabras de Yahweh oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Yahweh. Entonces no podían decir que el padre de ellos será Yahweh. A eso se está refiriendo aquí cuando dice que no somos hijos de fornicación, porque para ellos no ser hijos de Yahweh era ser hijo de fornicación. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero algunos que razonan la Escritura de forma perversa, es decir, según Satán, es decir, según su naturaleza, razonando según su mente, no discerniendo según su alma, salen con estas conclusiones tan torcidas. Bien, entonces yo creo que ha sido bien interesante poderles a ustedes mostrar, quiero mostrarles algo adicional a todo, vamos a verlo, vamos a acercar este cuadro. Vean cómo trabaja el cerebro humano de acuerdo a la química que le es impuesta. Ahí yo creo que lo están viendo, vamos a acercar esta pantalla. Ahí. Y vamos a acercar ahí. Ahí ven la química, cómo opera en cada asunto. Esto es súper comprobado, esto no es cuento. Entonces ahí vemos de acuerdo a los estados espirituales o a los estados emocionales o racionales cómo trabaja la mente humana. Y ahí está cómo trabaja la serotonina, la norepinefrina, la acetilcolina, el óxido nítrico, en el dar. Y en el tomar, miren cómo trabaja la dopamina y la testosterona. En lo racional, la dopamina, es decir, crea ilusión. Y en lo físico pasional, la emoción, la testosterona. Entonces, es algo muy singular cómo trabaja la mente de acuerdo a la actividad que tenga. Si es por la nishma o si es por su actuación, digamos así, teniendo en cuenta su sistema nervioso central, ¿no? Todo lo que son las necesidades de su naturaleza, de su cuerpo. Pues el alma siempre iba a perder esa batalla si no venía el Ruach HaKodesh, porque al alma le toca pelear con una cantidad de espíritus que tiene el cuerpo. El alma sola no puede, pero sí, si tiene el Ruach HaKodesh, si cree, recibe el Ruach HaKodesh de Yahweh, y con el Ruach HaKodesh sí puede vencer a ese cuerpo natural y puede alcanzar vida y vida en abundancia. Bien, yo creo que esta es una de las meditaciones porque viene un momento en que tengo que apartarme de estas meditaciones por un tiempo. Esta meditación incluso está en proceso, esto es largo, voy a hacer un estudio que está en borrador que lo vamos a pasar en un video bien interesante. El Eterno los guarde, los bendiga, espero que hayan entendido esto conforme a sabiduría y ciencia divina.